Es un gusto, como siempre, darle la más cordial bienvenida a un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy, desde Mérida, Yucatán, estamos en el Congreso de Magistradas y Magistrados Electorales. Los temas muy diversos, muy plurales, muy interesantes. Hoy vamos a hablar de retos y avances en la protección de los derechos políticos de grupos de atención prioritaria, enfocándonos en la comunidad migrante, se dice así, o mexicanas y mexicanos en el extranjero. Para ello está con nosotros César Michel Aldana, Fundación de Mexicanos Migrantes por sus Derechos Políticos AC. ¿Cómo estás, César? Qué gusto que nos acompañes. Disfrutando de una ciudad hermosa, de un clima maravilloso y de un congreso que ha sido muy interesante, la oportunidad de poder platicar con los magistrados y las magistradas y la oportunidad de que se toquen estos temas que no siempre son visibilizados de una manera adecuada. Para el tribunal sí son temas visibles, ¿no? Los ha estado siguiendo puntualmente y yo te quisiera preguntar así rápido, ¿somos o no somos migrantes? ¿Somos o no somos mexicanos, mexicanas radicadas en el extranjero? ¿Hay una diferencia entre esos dos términos? ¿Tenemos que diferenciarlos? Yo siento que hay que diferenciarlos. ¿Por qué? Mira, existimos 170 millones de mexicanos, 126 radicados en México y 40 radicados en el exterior. De esos 40 radicados en el exterior, no todos somos iguales. Existimos los migrantes, que son los que nacimos en México, migramos y vivimos en otra parte, en Estados Unidos, en España, en El Salvador, en Argentina. Y además, de acuerdo a la Constitución, son mexicanos por nacimientos los hijos de los mexicanos, nazcan donde nazcan. Entonces, por ejemplo, mi hijo Kevin, él es un mexicano nacido en Los Ángeles y él nunca ha migrado. Entonces, si ponemos un nombre, el ser mexicanos residentes en el exterior nos engloba a todos. Mientras hablar de migrantes solo andamos hablando de un subgrupo dentro de esta gran comunidad. Existen mexicanos nacidos en México y mexicanos nacidos en el exterior. Entonces esta comunidad, estos dos grupos, los mexicanos migrantes y los mexicanos nacidos en el exterior, conformamos este gran grupo que es el de los mexicanos residentes en el exterior. Pues aclarado este punto, entonces ahora sí nos vamos a adentrar a esos temas que tú muy bien nos explicaste en este congreso y bueno, nos dejaste muchas tareas también, pero nos dejaste mucho conocimiento, porque hay un índice bajo de credencialización de esos mexicanos y mexicanas radicados en el extranjero. Eso tiene sus razones, pero también hay una historia muy larga. Esto no empezó ayer ni empezó antier, tiene una historia larga. Cuéntanos todo esto. Mira, la primera parte que hay que contar es que no todas las personas conocen que puede haber mexicanos que nazcan en el exterior. A veces, cuando uno platica con la comunidad allá, con señoras, uno les pregunta, oiga, ¿usted de dónde viene? No, yo vengo de Jalisco. Ah, muy bien. Y usted es mexicana. ¿Sus hijos son mexicanos? Y te responden, no. Ellos ya nacieron en Estados Unidos, ellos son americanos. Entonces nos encontramos que hay un gran desconocimiento de que los mexicanos pueden nacer fuera del país y que los hijos de nosotros son mexicanos. Por eso iniciamos una campaña que se llama ¿Eres mexicano o muy mexicano? Y en esta campaña nosotros les dejamos saber a las personas que deben de registrar a sus hijos. Una vez que los registran allá en el registro civil del lugar donde nazcan, deben de ir al consulado a registrar su nacimiento o deben de ir al registro civil en México, traer el acta debidamente apostillada y registrar esos documentos acá, para que el pequeño tenga un acta de nacimiento mexicana y con eso pueda ir a sacar su pasaporte y cuando cumpla 18 años pueda sacar su credencial de lector. Asimismo, en esta campaña le pedimos a todos los mexicanos que viven en el exterior y que ya tienen 18 años que pidan sus credenciales de lector.
Es fundamental que ejerzamos nuestra mexicanidad. Es fundamental que a través de tener nuestros documentos y a través de participar ejerciendo la soberanía nacional, eligiendo a nuestros gobernantes, nos podamos sentir más mexicanos. Eso es sin duda algo muy cierto, pero yo te preguntaría, bueno, ¿se puede sacar la credencial allá lejos de México? ¿Se puede? Sí, sí se puede. Hubo un acuerdo con el INE y hay credenciales de elector emitidas en el extranjero. No se tiene que venir a México porque hay gente que es ilegal y luego pues ya no puede salir, entonces ¿cómo le hace? En el 2014 hubo una reforma donde se permitió que se credencializara a los mexicanos en el exterior. Este es un proceso donde tú vas al consulado y en el consulado puedes solicitar la credencial. El consulado le manda esa solicitud al INE y el INE te manda tu credencial de elector. Este es un proceso que en teoría o platicado debe de ser algo muy fácil, pero la realidad es que no es así. Cuando tú vas a solicitar la credencial de elector, pues en primer lugar, no siempre hay citas. Es difícil porque por la pandemia se hace todo a través de cita y no siempre hay citas. 2. Hay un rumor de que la credencial de elector que se emite en el exterior no tiene la misma validez que la credencial de elector que se emite en México. ¿Y qué pasa? ¿Es cierto o no? Bueno, nosotros le hemos pedido al Instituto Nacional Electoral y a todas las autoridades que quiten este rumor, que declaren que vale lo mismo, y si algunos bancos en algún momento no han aceptado estas credenciales, bueno, pues que se hable con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, por medio de Hacienda, que es la autoridad que regula, y que se solicita reciba estos documentos. Pues que son muy diferentes, ¿no son igualitas a las que tenemos en México? No necesariamente. La primera tiene una leyenda arriba que dice credencial para votar emitida en el extranjero. Y en segundo lugar, tiene una dirección, una ubicación que tiene la dirección de Estados Unidos. Y esta dirección no es similar a la dirección en México. Los mismos formatos, aquí primero es la calle y después el número y después la ciudad, y el estado. Allá es primero el número y después la calle. Entonces, causa confusión total. Yo creo que a veces pueda causar alguna confusión, pero debe de tener el mismo valor. Y si se necesita un comprobante de domicilio, pues sería tan fácil como anexar a la credencial de elector un comprobante de domicilio y listo. Pero hay que defender esta credencial de elector, porque cuando tú vas allá a sacar un pasaporte o a sacar una credencial consular, simple y sencillamente tendrías que llenar un cuadrito y te debería de llegar esta identificación a tu casa. Pero con este rumor que a veces los propios cónsules te dicen, fíjense que me han dicho, la gente empieza a pensar, no la saco, no la saco, mejor no cuando vaya, sí. porque si la saco y después no me vale. Entonces, este es el primer problema. Segundo problema, tienes que activar tu credencial de elector. No es como las credenciales normales que cuando las recibes ya valen. Esto es más como una tarjeta de crédito. Entonces, tienes que llamar y activar o ir al internet y esto no siempre es una experiencia placentera. Ya. A veces llamas y no contestan. Eso es lo que muchas personas nos dicen y es necesario ver que ya no se tenga que activar. Y bueno, a partir de eso vienen otras problemáticas. Una vez que la recibes, tienes que registrarte, tienes que hacer un registro temporal, pero eso es ya parte de otro procedimiento. Los mexicanos que residimos en el exterior empezamos esta lucha por votar desde el siglo pasado, desde el 90 y tantos, y después para la elección del 2006 se otorga el voto para presidente de la República. Nada más. Y los otros 5 votos, o sea, porque
en este país se vota para presidente, senador, diputado, gobernador, presidente, diputado local y presidente municipal. Y a los mexicanos en el exterior solo les dan el voto para presidente para el proceso del 2006. A partir de eso, como no existían credenciales, se tuvieron que crear registros temporales. Bueno, ahora ya tenemos credencialización a partir del 2014, pero el registro temporal continúa. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se actualice este proceso, que se den facilidades para la credencial de elector para poder recibirlas y no necesitar activarlas, o es más, poner módulos itinerantes del INE en algunas actividades. Y esto te permitiría que muy fácilmente pudieras credencializar para poder participar y actualizar este proceso. Pues nos queda un minuto de este primer bloque y existe una investigación al respecto de la credencialización. Cuéntanos así muy breve en un minuto. Bueno, el doctor Daniel Thatcher, en la investigación del voto de los mexicanos en el exterior del 2021, hizo todo un análisis del voto con números. ¿Cuántas credenciales se solicitaron? ¿Cuántas se recibieron? ¿Cuántas se activaron? ¿Cuántas personas se registraron para votar? ¿Y cuántos votaron con eso? Entonces te vas desde 1.400.000 hasta más o menos 10,000 votos. Esa es la realidad de la problemática que estamos viviendo. En el proceso hay fases que no están avanzando. Las vas perdiendo. Ahí lo que nosotros necesitamos hacer es trabajar muy fuerte de mano del INE y de mano de los tribunales para generar una mejor forma o mejores formas. ¿Qué te parece si hablamos de las posibles soluciones, las propuestas y otros temas más que tenemos en la mesa, pero después de una pausa? César, vamos a una pausa, es muy breve, regresamos. Gracias. Bueno, pues estoy viendo este tríptico. Qué interesante porque te va guiando un poco, ¿no? Si no tienes la información, pues aquí la tienes de manera muy sencilla, de manera muy clara y dices, bueno, pues sí, tengo que sacar mi credencial, la debo sacar y bueno, pues está en manos de las autoridades ahora, César, agilizar este proceso del que estábamos hablando en el primer bloque, pero yo te diría, ¿es natural votar desde el extranjero? Me pareció oírte decir eso en tu ponencia. Mira, nosotros pensamos que tenemos que crear mejores formas de ejercer nuestra mexicanidad. Digo, por supuesto que a todos nos gustan las guayaberas, a todos nos gustan los cintos charros, los sombreros, pero una manera en la cual podemos ejercer nuestra mexicanidad es a través de obtener nuestros pasaportes, obtener nuestras credenciales de elector y votar. Esa es una forma de generar comunidad. Y para esto, pues nosotros desde la Fundación y con otras organizaciones, como es la Asociación de Jaliscienses Unidos en Acción, la Asociación de Nayaritas y muchas otras organizaciones, vamos y estamos entregando trípticos en los lugares donde se reúnen los mexicanos y las mexicanas. Y vamos haciendo este acto, y este acto nos va permitiendo platicarle a la gente cuáles son sus derechos, sembrar esa semilla de por qué no yo tener, si nunca he tenido mi credencial de elector, sería un buen lujo tenerla e identificarme para la próxima vez que vaya a México. Entonces hemos estado trabajando muy fuerte y yo creo que el tema se va sensibilizando, pero no solo hay que sensibilizar allá, hay que sensibilizar acá. Y a las autoridades acá y a la población informada allá. Y a la población acá.
porque lo primero que necesitamos saber todos es que somos 170 millones de Y mexicanos. que no somos diferentes de los que están allá. Que somos un solo México. Es una forma de mentalmente reunificarnos y dejar de ser los de allá, los pochos, todos el concepto del que se va y vuelve, a decir, bueno, los mexicanos vivimos regionalmente. Yo el otro día fui a La Laguna, y la gente de La Laguna, no importa si es de Lerdo, no importa si es de alguna de estas otras ciudades, ellos son de La Laguna. Y no se dividen tanto entre que yo soy de Durango y tú eres de Coahuila. Es La Laguna, es la misma región. Pareciera que los mexicanos y los mexicoamericanos nos dividimos por cosas geográficas, cuando al final de cuentas el 97% de la población mexicana que vive en el exterior vive en Estados Unidos y vive en toda esta región. Realmente es como un 3% el que vive en España o el que vive en Finlandia o el que vive en Argentina. Entonces, concebirnos como una idea de una nación que va más allá del territorio. Exactamente. Y es ahí donde te quiero decir, más allá del territorio y más allá de los problemas que ya hemos estado analizando, llamar al INE, llamar a la Comisión Nacional Bancaria y den algo para que esta credencial sea práctica, ¿no? Eso es el llamado aquí que estamos haciendo. Pero también hay autoridades que están trabajando por los y las migrantes, para que haya diputaciones migrantes, para que puedan votar en los consulados. Es lo que está haciendo el Tribunal Electoral. Y yo te quiero preguntar, de repente ellos generan derechos y luego se encuentran con el obstáculo de que no hay legislación adecuada. Cuéntanos cómo estamos. Mira, estuvimos en un proceso desde octubre, noviembre del año 2020, un proceso donde se estaban pidiendo acciones afirmativas. ¿Qué es una acción afirmativa? Es una acción que nosotros estamos pidiendo de las autoridades para poder incorporarnos a la vida política de este país. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de vulnerabilidad. Nuestra situación de vulnerabilidad es que vivimos en el extranjero. No vivimos aquí donde hay distritos electorales, donde los partidos políticos pueden integrarte, etcétera. Cuando se pidió ante el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional Electoral dijo, no, nosotros no podemos darte una acción afirmativa porque no existen las condiciones legales ni constitucionales para esto. Se acudió ante el Tribunal Electoral y uno de los grandes abogados que estuvieron en esto fue el abogado Juan José Corrales. Y acudieron ellos con muchas organizaciones y le pidieron al tribunal que revocara esta decisión y que se otorgara la acción afirmativa. Y la Sala Superior del Tribunal, muy fuerte, muy firme, deja claro en su sentencia que se deben de otorgar acciones afirmativas, que el Estado mexicano tiene la responsabilidad de respetar y promover los derechos de los mexicanos en el exterior de acuerdo a la Constitución y a las convenciones internacionales que México ha firmado. Y por lo tanto obliga a los partidos políticos a que metan una fórmula de migrantes dentro de los primeros 10, dentro de los primeros 10 lugares de listados de cada una de las 5 circunscripciones. Entonces, después de este proceso, tenemos 10 u 11 diputados federales que nos han ayudado a ir trabajando muy fuerte. El día de hoy queremos analizar qué tanto más se puede por medio de acciones afirmativas ir otorgando el desarrollo de estos derechos políticos, pero pues las condiciones que generó esta sentencia y el haberle aclarado a todos los legisladores, los mexicanos que residen en el exterior no pierden sus derechos por residir en otra parte, siguen teniendo todos sus derechos
eso te da la posibilidad jurídica de poder legislar en favor de los mexicanos residentes en el exterior. Y hoy no ha sucedido. Es difícil, se va poco a poco, se logró una acción afirmativa nueva en Guanajuato, estamos trabajando muy duro en Jalisco, donde se está promoviendo una reforma constitucional que permita 4 cosas básicamente: que se reconozca a los hijos de los jaliscienses en el exterior como jaliscienses. 2, que se amplíen las oportunidades de votar para los jaliscienses en el exterior para los ayuntamientos. 3, que exista representación de los mexicanos residentes en el exterior en los ayuntamientos por medio, por ejemplo, de los regidores migrantes. Tenemos un caso emblemático, por ejemplo, en Ameca, donde un regidor de Ameca vive en Lake Tahoe, California. Y entonces, de alguna o de otra manera, hace 2 acciones al interior del ayuntamiento. 1, posiciona el tema de los amequenses que viven en el exterior, forzando un poco a que el municipio pues haga políticas para esta comunidad. Y 2, ayuda a generar un mercado, a hermanar ciudades, Ameca con ciudades en California, en Illinois, etcétera. Entonces esto dinamiza varias cosas: la economía, el mercado, la relación política, pero dinamiza algo que es fundamental: la identidad con tu municipio, con tu estado y con tu país. Y por supuesto estamos pidiendo representación en el Congreso del Estado. Y bueno, esta es una reforma constitucional la que se está pidiendo, pero por si eso no pasa, hemos estado trabajando en mesas con el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco, y en estas mesas se está viendo la forma de si se puede hacer una acción afirmativa migrante, independientemente de que en el Congreso se pongan o no de acuerdo. Y bueno, en esas estamos. Gracias a la oportunidad, a las oportunidades que nos generó la sentencia de la acción afirmativa. Del Tribunal Electoral. Del Tribunal. Y también hay que recordar que además de las acciones afirmativas, también está que revivió a los diputados migrantes. Ya los querían encerrar por ahí en un cerrar de ojos, ¿no? Mire, aquí en México políticamente esto es un asunto que genera mucha dificultad. En la Ciudad de México, cuando ellos hacen su nueva constitución, meten la figura del diputado migrante. Y después empiezan a decir que no, que sale muy caro, empiezan a decir una serie, empiezan a pensar que a lo mejor es mejor que no existan diputados. Y quitan la figura, y muchas personas del Distrito Federal que viven en el exterior acuden a los tribunales, y la Sala Superior revive la figura esta del diputado migrante chilango, permite que para el proceso 2021 se pueda llevar a cabo, pero deja muy claro: después de que termine el proceso hay que legislar o hay que hacer alguna acción afirmativa para que pueda seguir existiendo la figura del diputado migrante en el Distrito Federal. Entonces, tenemos las condiciones a nivel federal para estar trabajando, pero tenemos que ver la forma de ir incidiendo con las comunidades de cada uno de los estados e ir socializando este tema, creando la oportunidad en las mentes, no solo de los mexicanos de allá, sino de la sociedad aquí y de las autoridades, que somos un solo México. Y que mientras nos coincidamos a nosotros como 170 millones, como un solo México, vamos a enriquecer a la comunidad. Sí es cierto, empezamos a hacer a tener ciertas diferencias entre unos y otros, pero esas diferencias no son más que las que existen entre los jaliscienses y los yucatecos, entre los yucatecos y los tamaulipecos, o las personas de Sonora y de Puebla, que son diferencias mínimas dentro de un cuerpo que es la sociedad mexicana.
Entonces, aquí hay que poner el ojo en que el Tribunal Electoral ha ayudado a la comunidad migrante, a la comunidad de mexicanas y mexicanos radicados en el extranjero en dos vías, ¿no? Por las diputaciones migrantes, por el voto consular, ¿no? También, y las acciones afirmativas. Y fundamentalmente por el reconocimiento de los derechos. Sin ese análisis del reconocimiento de los derechos, sería muy difícil platicar todas las ramificaciones de él. Bueno, y estamos esperando ya resultados muy pronto de lo que va a ser el INE allá con el voto consular. Estaremos ya platicando en otro estadio, ¿no? Va a ser muy padre, hay que ver cómo le sale para el 2023, que tenemos elecciones en Coahuila y Estado de México, y ese va a ser un gran laboratorio. Vamos a ver cómo le sale. Y hay que ver cómo las impugnaciones también resuelven muchos temas que se habían quedado olvidados, ¿no? Impugnaciones ante el Tribunal Electoral. Así es. Bueno. Pero bueno, gracias al tribunal y gracias por este reconocimiento de derechos. Bueno, pues nosotros estamos muy contentos en este Congreso de Magistradas y Magistrados Electorales. César, muchas gracias por tu presencia. Queremos agradecerte todo este conocimiento que nos has brindado en este momento y te invitamos para la próxima. Muchas gracias y aquí estamos con todo el gusto.